Hola, buenas tardes. Le damos la bienvenida a este nuevo tema. Hoy trataremos el tema de qué es trastorno negativista desafiante. Es un patrón de comportamiento oposicionista desafiante hacia las figuras de autoridad, afecta principalmente niños y adolescentes, irritabilidad constante, enfado, a menudo pierde la calma. Es un trastorno destructivo del control de los impulsos que no solo afecta al niño, sino a su entorno, siendo un comportamiento inadecuado en el contexto en el que se encuentre, sobrepasando límites y reglas establecidas. De acuerdo al DCM5, podemos hablar de unos puntos y características de los cuales trataremos más adelante. Coloquialmente se llama el niño problemático, dado que su comportamiento es inadecuado, agresivo, desobediente y grosero en muchas ocasiones. El trastorno negativista desafiante puede ser una afectación significativa, no solamente en el niño, sino en la familia, en el ámbito educativo, lo cual lo lleva a un deterioro académico y social. Existen grandes posibilidades de desarrollar otros trastornos psicológicos, como la ansiedad, trastornos afectivos, al igual que el consumo del tabaquismo, alcoholismo. Con el pasar de los años, se puede desarrollar un comportamiento antisocial en la adultez. Dentro de los síntomas que vemos en el DCM5 2014, se divide en tres características principales. Por mínimo, 6 meses atrás, o sea, el niño debe estar presentando esta misma conducta hace mínimo 6 meses y se evidencia en ocasiones desde los 3 años. Por lo general, siempre se diagnostica antes de los 8 años. Dentro de la gravedad podemos encontrar si es leve, moderado o grave. Cuando es leve, solamente el comportamiento inadecuado se presenta en un solo entorno. El moderado es en dos entornos, puede ser casa, colegio. Ya el grave se presenta en todos los entornos y aún en más de tres. Es importante para poder diferenciar el trastorno es enfado e irritabilidad. Constantemente pierde la calma, es susceptible o se molesta fácilmente. A menudo está enfadado y resentido. Tiene discusiones y actitudes desafiantes hacia las figuras de autoridad, no solamente hacia sus padres, sino hacia maestros, aún adultos. Discute todo el tiempo a las autoridades en el contexto en el que se encuentre. En general, pasa por encima de las normas, haciendo saber su inconformidad y el no estar de acuerdo. Siempre culpa a los demás de sus errores y de su mal comportamiento. El tercer punto de este trastorno negativista desafiante es que son niños que tal vez quedan con ese sentimiento vengativo, en donde guardan rencor y resentimiento hasta por 6 meses. Entonces podemos ver que tal vez una dificultad que en algún momento tuvo con otro compañerito, él lo toma tan personal y lo guarda y tan adentro que pueden pasar meses y pueden pasar hasta 6 meses para él querer tomar venganza de tal vez esa situación que le causó molestia. Las posibles causas están biológicas, psicológicas y sociales. Hablando en lo biológico, existen patrones hereditarios por causa de antecedentes familiares, déficit atencional y abuso de sustancias psicoactivas, alcoholismo y demás. También los trastornos del estado de ánimo, depresión mayor, trastorno bipolar, entre otros. Esto cuando tal vez su mamá ya tiene un diagnóstico o tal vez esta herencia, digamos, de enfermedad está pues durante el periodo de gestación. Dentro de los factores psicológicos podemos evidenciar que se ha visto la insuficiencia de los cuidados parentales, problemas familiares como conflictos, falta de estructura, modelamiento, por ejemplo, en su entorno. Significa que tal vez son niños que crecen solitos muchas veces, son niños que están en casa desde la mañana hasta la noche solos, pues sus papás deben estar trabajando o en ocasiones
son hijos de madres solteras que les toca muy duro y esto hace que no se tenga el cuidado necesario en el acompañamiento del crecimiento del niño. También los problemas familiares como conflictos o falta de estructura, como les acabo de contar, modelamiento, por ejemplo, de su entorno, cuando muchas veces tal vez los niños están viendo esos constantes comportamientos de agresividad dentro de nuestros hogares, tal vez algún familiar que tiene un problema en su comportamiento y demás, violencia, le gustan las armas y demás, esto puede ir afectando esta parte psicológica en los niños. Dentro de los factores sociales podemos encontrar que, bueno, digamos que se resalta la pobreza, violencia y el entorno. Pero también estábamos viendo que muchas veces este trastorno no solamente se genera como en estratos socioeconómicos bajos, sino aún en altos. Y esto, pues, como les decía anteriormente, por ejemplo, de su entorno y demás. Entonces, en este factor social se destaca que sí el alto índice se encuentra en tal vez los estratos más bajos, ya que digamos que la falta de tal vez oportunidades o pautas de crianza y demás puede generar que no se sepa controlar ni se sepa cómo dirigir al niño en ese proceso de crecimiento. La violencia constantemente, un niño que generalmente está viendo que es súper normal que tal vez los vecinos se agredan, que tal vez los vecinos se golpeen y demás, y su entorno. Entonces los factores sociales influyen demasiado en este trastorno. Eh, Podemos hablar también que es muy importante destacar y hablar que el temperamento, todos los seres humanos nacemos con un temperamento y el temperamento es el componente de nuestra personalidad. Resulta que la personalidad empieza a desarrollarse durante nuestro crecimiento. Entonces, muchas veces el temperamento que tenemos puede ser herencia genética, cuando tal vez nuestros padres son de mal genio, tienen como tal vez falta de control en su ira y demás. Entonces, muchas veces esto también puede heredarse en la parte, hablamos de que la herencia, dentro de la herencia podemos ver que no solamente como en esa parte genética, está también de que muchas veces hasta nos parecemos en lo físico, determinadas enfermedades, características de cognición, el comportamiento, como les decía, reacciones emocionales. A veces decimos, uy, pero el niño, ¿por qué está tan bravo? El niño, ¿por qué está de mal genio? Pero si vamos a ver cómo éramos nosotros, tal vez en esa edad, o tal vez cómo es nuestra familia, todos venimos pues de un entorno en donde sabemos cómo eran nuestros padres. Entonces resulta que el temperamento se va formando también en el crecimiento, en donde realmente como que lo que se va formando en nosotros, llamado carácter, ya viene bajo esa base del comportamiento. Se habla pues de una teoría que pues es de hace muchos años, pero creo que tiene mucho sentido y se habla de los cuatro temperamentos, en donde está el colérico, el melancólico, el flemático y el sanguíneo. Entonces, digamos que un ejemplo es que los niños con trastorno negativista desafiante casi siempre son de temperamento colérico. Y vamos a hablar de las debilidades del colérico. Es que es frío, no es emocional, autosuficiente, impetuoso, rencoroso, sarcástico, irascible y cruel. También tiene fortalezas como que es independiente, visionario, práctico, productivo, es un gran líder. Por eso es importante empezar a detectar y determinar a tiempo este diagnóstico, pues eso nos permitiría como poder empezar a tomar tal vez lo que en este momento vemos que es un poco cuando son tan líderes, y tal vez esto lo vemos como de que, bueno, si el niño, como les decía anteriormente, coloquialmente es el niño cansón, el niño que mejor dicho es a su manera, pues son niños que tienen un liderazgo muy bueno, en donde podemos esto direccionarlo a poder influenciar a su entorno, pero de manera correcta. Entonces también hay niños de pronto que veía que otro de los temperamentos más comunes dentro del trastorno negativista desafiante es el sanguíneo. El sanguíneo como debilidad
es que es indisciplinado, inestable, improductivo, egocéntrico, exagerado. Pero sus fortalezas es expresivo, atento, amistoso, hablador, entusiasta y compasivo. Entonces, como nos damos cuenta, los temperamentos están formados por debilidades y fortalezas. Más sin embargo, es entender que nuestro carácter como ser humano se va desarrollando a través de nuestro crecimiento. En esa evolución vamos tomando como, no siempre tomamos solamente las cosas malas, muchas veces pues son más las buenas que las malas, pero cuando desafortunadamente recibimos y vemos tantas cosas malas, pues empezamos a formar un carácter tal vez difícil. Dentro del trastorno negativista desafiante, debemos tener en cuenta que hace parte del grupo de trastornos destructivos del control de impulsos y la conducta, en donde encontramos el trastorno explosivo intermitente, que son arrebatos frecuentes del comportamiento, en donde se evidencia la falta de control de los impulsos de agresividad, se manifiesta muchas veces en la agresión verbal, en esos berrinches que son niños que muchas veces dan ese discurso, pero que tienden a herir al papá, tienden a herir al profesor, es que usted no es buen profesor, es que yo no le entiendo, ¿sí? Como queriendo hacer sentir mal a la otra persona. También tienen un poco de manipulación. Este trastorno explosivo intermitente ya es un poco más grave, de trastorno negativista desafiante, pues aquí ya se ve la agresión contra animales, propiedades o objetos. Esto prolongado muchas veces hasta 2 veces por semana. Estos arrebatos de agresividad que no son, son impulsos de ir, entonces algo mal genio y se tiran a pegarle a otra persona. Entonces también estos arrebatos provocan un malestar, alterando pues el rendimiento escolar y las relaciones interpersonales. Ya este trastorno explosivo intermitente se da en edades de 6 a 18 años. Y dentro de este grupo, que digamos que hace también parte, está el trastorno disocial, que ahora en el DSM-5 está denominado como el trastorno de conducta. Este trastorno de conducta ya podemos evidenciarlo tal vez en niños más grandecitos, en donde digamos que su conducta es un poco más grave, pues ya están haciendo destrucción a propiedad, o engaño, incumplimiento grave de normas, y puede iniciar más o menos de los 10 años y se mantiene durante toda la adolescencia. Por eso es tan importante que nosotros podamos entender cuando el niño está teniendo un trastorno negativista desafiante, porque es más fácil en ese momento poder corregir con pautas de crianza, como padres, como maestros, poder tener las herramientas para saber cómo lo llevamos y cómo lo corregimos de manera adecuada y no de pronto esperar a que se llegue un trastorno pues de conducta. El dice también que dentro de los diagnósticos diferenciales, el trastorno negativista desafiante es que tiene un patrón repetitivo de comportamiento de agresividad, actitud desafiante y vengativa, como mínimo de 6 meses, no solamente en un entorno, sino como les digo, es importante que no es como con sus hermanos, sino ya con otras personas que no son sus hermanos. Eh, Dentro del trastorno explosivo intermitente, este se caracteriza por los impulsos frecuentes de la agresividad, dados de repente, falta de control y caracterizado por la agresión física y verbal. Y ya como les hablaba de este último de trastorno de conducta, ya este es un patrón repetitivo, persistente, que no se respetan pues derechos básicos o normas dentro de la sociedad. ¿Cómo podemos diagnosticar? Se da a través de entrevistas con sus padres, en donde se evalúa que cuando se evidencian los síntomas y estos comportamientos impulsivos. También dentro de la observación de conducta, muy importante tener esos datos que dan los maestros. A veces pensamos que son los maestros los que dicen, mi hijo está haciendo esto así, uno dice, ay no, pero el niño no es así, pero resulta que si nos podemos observarlo, sí lo está presentando. Entonces es súper importante poder tener el diagnóstico para ya iniciar un tratamiento, en donde ese tratamiento básicamente vamos a buscar intervención psicológica, psicoterapéutica,
con el fin de poder dar psicoeducación no solamente al niño, no solamente, sino fortalecer pautas de crianza, reglas, entrenamiento psicoeducativo, en donde podamos aprender la manera de gestionar las emociones, con el fin de modificar las conductas que se están presentando, no solamente en el niño, sino también en la familia. Pues ya que somos la red de apoyo de los niños, esto va a poder ayudarlos de una manera, digamos que muy efectiva. El impacto en el contexto educativo es siempre de importancia poder de verdad evaluar cómo están nuestros pequeños, ya que esto empieza a traer afectación en relaciones interpersonales. Pues es difícil, eh, como que con un trastorno negativista desafiante poder tener tal vez lazos entre pares, pues porque los niños constantemente es a su manera y jugamos a mi manera y es como yo digo, entonces muchas veces pues los niños no les gusta jugar con ellos. Esto también puede traer un bajo rendimiento académico, pues la negatividad de querer hacer los trabajos y de desafiar al profesor a decir, no lo quiero hacer porque no me gusta. Entonces esto también, digamos que puede traer una dificultad de aprendizaje, desconocimiento del trastorno negativista desafiante, no solamente desde casa, sino aún el maestro. Pues digamos que cuando nosotros sabemos un diagnóstico, vamos a entender la manera y vamos a buscar estrategias y herramientas para poder ayudar a los niños con este diagnóstico. Pero muchas veces no sabemos que el niño tiene este diagnóstico, entonces el maestro empieza a tener dificultad constante con el estudiante, que es solo un tema de indisciplina, ser agobiante para los padres, porque pues siempre los maestros deben apoyarse pues padres de los niños y demás. Debemos identificar este trastorno, vamos a poder validar cuáles son estos, recordar las tres características principales de este trastorno: enfado o irritabilidad, discusiones, actitud desafiante y si es vengativo o no. ¿Durante cuánto se puede presentar en los síntomas? Para los niños menores de 5 años, los síntomas se presentan casi todos los días durante un periodo de 6 meses. Los niños de 5 años o más, por lo menos una vez por semana durante 6 meses. La frecuencia de intensidad, ya que sobrepasa los límites de lo normal, a veces también debemos entender que pues hay niños que son inquietos y que son así, y tal vez lo que les decía, son niños muy líderes, entonces esto muchas veces como que tenemos que ver es que ya pase de lo normal, porque es que una cosa es que el niño pues le guste correr, le guste la actividad, que si tenga como su carácter un poquito fuertecito, ¿sí? Pero ya que esté pasando como al momento de agresividad y aún como de querer dañar a las personas con palabras, como con enfado, irritabilidad, entonces ya es donde tenemos que evaluar. Dentro de el impacto, digamos, que trae solamente en la parte educativa, sino también pues en la parte familiar, ya que siempre como padres, yo pues soy mamá y entiendo que cada vez que uno llega al colegio y le dan como a uno la queja del comportamiento del niño, eso es algo que uno dice, pero ¿por qué? O sea, sí, tal vez yo he querido que no pase por eso, pero es ahí donde nosotros debemos datearnos y debemos buscar la ayuda, como con profesionales, tanto en esa parte de orientación, para eso está esa parte de orientación dentro del colegio. Si no contamos con ella, pues buscamos la manera tal vez de buscar el especialista por pediatría y demás. Este trastorno de negativista desafiante, digamos que constantemente se habla de que es comorbilidad del TDAH. Entonces son como primitos. Un niño con TDAH casi siempre presenta trastorno negativista desafiante y trastornos pues del humor. Solo la experiencia de un psiquiatra infantil puede distinguir los síntomas y determinar si se trata de TDAH o trastorno negativista desafiante. Entonces, bueno, esto sería el día de hoy, este podcast que preparé para ustedes. Cualquier duda o inquietud, Centro Íntegra, estamos para servir. Que tengan lindo día.